Bueno, pues hola otra vez por aquí. Aquí estamos de nuevo en esta segunda parte del webinar de cómo optimizar WordPress en 2021, una actualización de los contenidos que hemos ido dando. Y hoy va a ser un poco diferente, vamos a ir un poquito a la chicha, ¿vale? Vamos a hacerlo en dos partes. Yo voy a dar una primera parte sobre algo que todos deberíais conocer y luego Fernando Puente ya nos va a llevar a la estratosfera de la optimización. Bueno, no quiero anticipar muchos acontecimientos. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, pues yo, por si no me conocéis a alguien, pues soy Fernando Tellado, soy el culpable del blog Ayuda WordPress, ayudawp.com, y me dedico a consultoría, a dar clases, a hacer webs, un poco de todo. Y soy también orgulloso embajador de marca de SiteGround. Me podéis encontrar en @fernandot en Twitter o en el blog, siempre que queráis. Bueno, vamos a la chicha. Hoy, ¿de qué os voy a hablar yo? Os voy a hablar de cómo acelerar tu web con SG Optimizer. Algo que todos deberíais conocer si no conocéis ya. Bueno, ¿qué es SG Optimizer? Para empezar, ¿no? Hemos hablado de algo, vamos a explicarlo. Es algo de SiteGround. ¿Qué es? Pues es un plugin de optimización completa que lo ha desarrollado SiteGround. Además es código abierto, libre, disponible. Lo podéis instalar desde el instalador de plugins de WordPress. El único requisito que tienes es que tienes que estar alojado en SiteGround para poder utilizarlo. Eso es así, es un plugin de optimización total, ¿vale? Completa. Es gratuito en todos los planes de hosting, no hace falta tener el plan superior, ni un plan cloud, ni nada que se le parezca. Y en un solo plugin lo que tenéis es la mayoría de las cosas que vais a necesitar para optimizar vuestra web y todo a golpe de clic, sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Ayer preguntabais mucho por esto. Pues hoy vamos a ver cómo optimizar sin conocimientos técnicos, que es de lo que estábamos hablando ayer. Bueno, os vais a encontrar algo así, es una pantalla así. Cuando vez que instaláis el plugin, os vais a encontrar ahí el SG Optimizer con una serie de funcionalidades, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué incluye estas funcionalidades? Por resumir, ahora os explico cada una. 1. Gestión de caché. ¿Qué cachés? Pues las cachés que tiene SiteGround, ¿vale? Vamos a verlo ahora. Optimización del entorno, es otra pantalla que tiene. Vamos a optimizar todo el entorno de WordPress, la zona de administración, etcétera. De la portada, de lo que ven los usuarios. Los medios, todo aquello que tiene que ver con imágenes, vídeos, etcétera. Caché de página completa de la CDN de Cloudflare si estáis sirviendo vuestro contenido desde Cloudflare, si no, no veréis esta pantalla, ya os lo anticipo. Y luego también una página para hacer pruebas de velocidad, para ver si todo eso que estamos haciendo funciona, ¿vale? Vamos a ver cada sección. En alguna incluso me saltaré al navegador por si algo no lo entendéis bien y tal. Bueno, gestión de caché. Aquí, primero, tenéis que saber que podemos activar la caché dinámica porque la estática por defecto ya viene activa en SiteGround, en todos los planes. Y podemos hacer un vaciado manual o el automático de caché. ¿De acuerdo? Que de vez en cuando pues, podemos hacer un vaciado manual si hemos hecho cambios en la web, etcétera. También podemos excluir por tipos de contenido y por URLs. Si queremos excluir una caché, pues, o sea, una página o un tipo de contenido completo de la caché, podemos hacerlo. Esto lo voy a enseñar ahora mismo. Y comprobar si estas exclusiones están funcionando. Y por último, podemos activar también Memcached, que es la caché de objetos especial y específica que tenemos en SiteGround, que acelera muchísimo todo lo que son consultas dinámicas de WordPress, etcétera. Mira, esto lo voy a enseñar en una pantalla en un momentito. Esto sería un poco la pantalla, ¿vale? Pero lo vamos a hacer en real. Os lo voy a enseñar aquí. Fijaros, esto sería la parte de Supercatcher de caché. La caché dinámica la podemos activar o no. Por defecto viene activa cuando se activa el plugin, pero pues, si no la podemos desactivar. Y luego tenemos aquí lo que os decía del vaciado de caché, pues donde pone purgar caché. Hacemos un vaciado de todas las cachés para mostrar nuestra página en live total. Si queremos tener activado el vaciado automático, y tenemos una serie de reglas que podemos aplicar, ¿vale? Aquí nos especifica un poco cómo se haría. Pues, por ejemplo, se va a hacer un vaciado completo cuando borremos páginas, entradas, al actualizar plugins, etcétera. Yo recomiendo siempre tenerlo activo, lo de vaciado automático de caché. La caché específica de navegador es solamente si utilizáis algún plugin de estos antiguos de versión móvil de tu sitio y tal. No hace falta actualmente prácticamente para nada. Y luego lo que os decía, por ejemplo, oye, yo quiero tener en caché todo menos, por ejemplo, los productos. Pues si clicas aquí te van a aparecer todos los tipos de contenido que hay en tu web y dices, mira, yo voy a cachear todo menos los productos. Los productos no quiero que entren en caché porque los cambia muchísimo y me dan problemas. Pues lo podemos excluir, los productos o lo que sea. Y luego URLs completas. Por ejemplo, imaginaros que yo quiero excluir la página de, no sé, el carrito. Pues le digo excluir y a partir de este momento la página del carrito ya quedaría excluida. Yo aquí además podría comprobarla. Esta me la he inventado. En realidad la página de carrito es en esta instalación es cart. Si le doy a probar, vais a ver que me va a salir un mensaje de que la URL no está en caché.
¿Esto por qué es? Porque WooCommerce por defecto no hace falta que le digamos a ese Optimizer que excluya las páginas principales, carrito, finalizar compra, etcétera. Por ejemplo, si yo misco checkout, que es la página de finalizar compra, y pruebo, va a decir que no está cacheada. ¿Por qué? Porque es una página que por defecto WooCommerce no viene con una cabecera que no la cachea. Y lo mismo pasa para la página de la cuenta de usuario, My Account. ¿Por qué? Porque si no podría generar problemas de que aparecieran carritos de otros usuarios, datos de otros usuarios, que por privacidad sería terrible. Entonces, esas 3 páginas principales que siempre van a tener información dinámica, esas nunca se cachean, con lo cual no hace falta ni que las añadáis. Es una pregunta que hacéis mucho. Y bueno, luego aquí sería simplemente el probar el main caché. Y luego, por ejemplo, si queréis comprobar la página de tienda, si está cacheada, normalmente sí estará cacheada, y con las reglas de vaciado automático de caché, cada vez que publiquemos un producto nuevo, se actualizará y no habría ningún problema, ¿vale? Esto sería un poco la primera página de caché. Luego vamos a seguir aquí donde estábamos. Optimización de entorno. ¿Aquí de qué estamos hablando? Activar HTTPS. Aunque lo tengamos activo en nuestra cuenta de SiteGround, siempre es conveniente activarlo aquí. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es añadir una serie de reglas específicas al WordPress para que sirva sí o sí en modo seguro. Y además podemos corregir el contenido que sea no seguro. Ahora lo vemos. Optimizar el Herbit. El Herbit es como una especie de proceso en segundo plano de WordPress, que lo que hace es comprobar siempre a ver si hay algún proceso activo, si necesitamos, por ejemplo, publicar una entrada programada, este tipo de cosas, si hay 2 personas editando. Bueno, esto se puede optimizar porque hace demasiadas comprobaciones. Precargar dominios externos, mantenimiento programado de la base de datos, algo fundamental en toda instalación WordPress, y luego compresión gzip y caché de navegador, que es una serie de reglas de servidor que lo que hacen es entregar el contenido optimizado al navegador, y esto lo hace automáticamente, aunque no toquemos nada, ¿vale? Sería esta pantalla de aquí. Yo creo que esto se va a ver perfectamente aquí. Bueno, activar HTTPS es un selector como todo. Corregir contenido seguro. Esto es, imaginaros, hemos empezado nuestra web y no teníamos el certificado SSL todavía activo. Y claro, hemos metido ahí a mano a HTTP no sé qué, no sé cuántos, la URL de mi imagen o del logo. De repente, cuando activamos HTTPS, nos da un error de contenido no seguro. Y es porque hay partes de nuestro contenido que están metidos a capón como HTTP. Esto lo que hace es, este botón, este selector, es convertir sobre la marcha todas las HTTP en HTTPS, con lo cual ya no damos ningún error. La optimización Herbit tiene un par de ajustes, bueno, os lo voy a enseñar para que lo veáis un momentito. La optimización Herbit, ¿ves? Una vez que se activa, te dan las opciones. Página administración, podemos desactivar completamente el Herbit. En entradas y páginas, por ejemplo, si tenemos varios usuarios, podemos activarlo y en vez de dejarlo en cada 15 segundos, pues poner lo que se haga pues cada 180 segundos, cada 150 segundos. Esto lo iremos viendo sobre la marcha de cada necesidad. Y luego también lo podemos desactivar en la parte visible del sitio. Mi consejo es que, salvo que algún plugin te lo requiera, y he encontrado alguno que requería tener activada esta parte, la parte visible del sitio, son plugins que necesitan, por ejemplo, actualizar la página y cosas así, es tener desactivado en administración y en parte visible. Y si tenéis edición colaborativa en vuestro sitio, lo activéis en entradas y páginas y lo pongáis más o menos a 150 segundos, una cosa así, ¿vale? La precarga de dominios externos, ¿esto qué es lo que hace? Una vez que se activa, no hace nada solo. Tendríamos que meter aquí los dominios en que vamos a precargar. Imaginaros, por ejemplo, que tenemos Google Analytics instalado. Entonces, hay una serie de recursos desde google.com que siempre va a tener que buscar nuestra web. Entonces, pondríamos aquí www.google.com. Añadimos y lo que va a hacer el sistema es precargar recursos desde google.com para que estén disponibles cuando los visitantes lleguen a nuestra web. Imaginaros que también se cargan fuentes desde la web fonts, googleapis.com. Es muy común esto, además. Casi todos los temas cargan las fuentes desde este dominio. No hace falta poner el dominio entero, simplemente ponéis el dominio así, como os he puesto, y ya lo tenemos. El mantenimiento programado de la base de datos va a hacer todas las optimizaciones de base de datos básicas. Hay que activarlo siempre. Y luego lo que os decía, compresión gzip y caché del navegador lo hace automáticamente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a volver aquí a lo que estábamos. Siguiente cosa que hacemos. La optimización de la portada. Bueno, ¿esto qué son? Minimizar todo lo que es el código de nuestra página. Vamos a eliminar de todo el código HTML, CSS y JavaScript todos los espacios, intros, todo lo que sobra. Combinar todos los archivos CSS y JavaScript, o por separado, unos sí, otros no. Si hay muchos que se cargan para mostrar nuestra página, combinarlos en uno más grande. Esto no siempre es necesario. De hecho, en SiteGround yo no lo suelo recomendar
porque utilizamos el protocolo HTTP2, en la mayoría de los casos ya HTTP3, y en ese caso es incluso no es contraproducente cargar archivos más gordos. Es casi mejor cargar varios archivos y más pequeñitos. Aplazar JavaScripts, que de esto es un aviso que te da mucho Google cuando compruebas tu página, que están bloqueando la visualización de la carga de tu página. Bueno, lo que hace es todos aquellos JavaScript que no son necesarios para mostrar en la parte principal de tu pantalla, los aplaza hasta que sean necesarios. Optimizar las fuentes web y eliminar cadenas de recursos estáticos. Hay muchas veces que los plugins y los scripts hacen llamadas a versiones de JavaScript con versión V igual a no sé qué, no sé cuánto. Lo que elimina es todas esas cadenas de petición para que cargue el archivo de manera normal. Y también desactivar los emojis. A no ser que utilicéis lo de copiar y pegar emojis en vuestras entradas o páginas, esto nuevamente no lo necesitáis. Y si no, lo que te carga en portada de cabecera de WordPress de todas las páginas es unos scripts y unos CSS de emojis que son totalmente innecesarios. Esto lo vais a encontrar aquí, en la optimización de portada, y es simplemente activar la casilla. Yo lo tengo más o menos lo que deberías activar casi siempre por defecto en WordPress o en WooCommerce, en SiteGround, que sería minimizar el HTML, el JavaScript, combinar no hace falta, aplazar los JavaScript que bloqueen la carga, incluso podemos excluir si hay alguno que impide que no se cargue bien o que da algún problema en la consola del navegador, podemos decir, oye, mira, pues el jQuery min lo voy a excluir, porque este me está dando errores y no se muestra bien la versión móvil, por ejemplo, de mi página. Pues podría añadir aquí todos aquellos que necesite de WordPress o de algún plugin, por ejemplo. Podría excluirlos. Minimizar archivos CSS siempre, los combinar los CSS nunca o casi nunca en SiteGround. Y luego, lo de las fuentes web es como la precarga que hacíamos antes de dominios. En este caso, lo que ponemos es la URL completa. Esto es muy sencillo. En las páginas de medidores de analizador de velocidad, te va a decir siempre, hay un listado de las fuentes que estás cargando y te viene la URL. Es simplemente copiarla, la pegas aquí y le das a preload. Y lo que hace es precargar esas tipografías que necesitas, tanto si son internas como externas. Y bueno, esto es lo que decía, eliminar cadenas de consulta, recursos estáticos y los emojis. Esto siempre marcado, porque esto siempre aporta y nunca rompe nada. ¿De acuerdo? Vamos a ver la siguiente. Bueno, pues la siguiente, ¿qué tenemos? Bueno, esto tenemos la portada que hemos visto. Aquí lo tenemos la pantalla que hemos visto. Y los medios. En los medios, ¿qué tenemos? Optimización de las imágenes nuevas y de las existentes. Copias WebP. Estas son las imágenes de nueva generación que nos dicen a veces que deberíamos estar utilizando. Y la carga diferida de medios, y podemos excluir de la carga diferida de medios algún tipo de archivo. Os vais a encontrar una pantalla de este tipo, perdón, en la cual simplemente activamos la optimización de imágenes nuevas y en este botón de aquí le damos a empezar la optimización de todas las que hubiera existente. Además, si queremos ofrecer copias en WebP, que es el formato de nueva generación, es un formato de imágenes Google WebP, que es como el JPG, no cambia nada de calidad por defecto. Fijaros que está en optimización lossless, o sea, sin pérdida. Y, sin embargo, reduce el tamaño muchísimo. Entonces, yo esto lo recomiendo siempre. Y para tiendas online lo está utilizando todo el mundo. Amazon, todo el mundo lo usa. Activarlos y también podemos generar archivos web por lotes, que sería todas aquellas imágenes que ya tenemos, generar esos archivos WebP. Es un servicio que normalmente es de pago, mediante plugins de pago, y aquí lo tenéis totalmente gratuito en SiteGround. Y luego estaría la carga diferida de medios. La carga diferida de medios, voy a ir aquí, me voy a saltar aquí, lo tenemos por acá. Carga diferida de medios, lo que hacemos cuando la activamos, pues la activamos, ¡pap! Nos ofrece hacer la carga aplazada, eso de que se van mostrando las imágenes a medida que el usuario va llegando por la página, en marcos de vídeo, vídeos, gravatares, miniaturas de productos si tenemos, imágenes adaptables. Bueno, yo os recomiendo activarlo en todos y salvo que haya algún fallo de que haya alguna imagen que no se muestre, dejarlo activado. Y luego, si acaso, excluir alguno. Viene por defecto siempre excluir de carga diferida todas aquellas imágenes que vengan con la etiqueta Skip Lazy, que sería lo correcto. Y bueno, y esto ya estaría todo con eso. Siguiente. Vamos a ver aquí. Vamos a seguir. Y lo de caché de página de Cloudflare. Esto no lo vais a tener salvo que tengáis vuestra web servida a través de Cloudflare. Lo que te permite es activar lo que es la caché de página completa de Cloudflare y de manera gratuita. ¿Esto qué es? Cloudflare nuevamente en la versión gratis solamente te permite cachear los recursos estáticos. Con esto cacheas toda la página, con lo cual es mucho más eficiente y acelera mucho la carga de todas las páginas. Esto se puede hacer de muchas maneras,
pero aquí con SiteGround es súper fácil. Y luego también te permite el vaciado de todas las cachés y comprobar también el estado de caché de las URLs, como hacíamos antes con las cachés normales. Es una página que vais a encontrar solamente si tenéis Cloudflare, solamente hay que activarlo. Y bueno, una vez que está activo, os va a decir que os habéis identificado pues, con vuestra cuenta de Cloudflare, etcétera. Os va a pedir nada más que 3 datos. A ver, aquí sí lo tengo aquí. Una vez que lo activáis, ¿vale? Te va a pedir el email con el que accedes tú a tu cuenta de Cloudflare y luego la clave API de Cloudflare. La clave API de Cloudflare la tenéis en la cuenta de Cloudflare, donde pone la cuenta de usuario y vais a Global a API Case y ahí tienes una clave API. Además tienes aquí un enlace que te lleva y no tiene duda ninguna. Lo metes, te identificas, ¡pum! Y automáticamente lo tienes activo. Y tienes esta pantalla de manera que, vamos a ver, vamos ahí, esta. Y te dice que te has identificado con Cloudflare. Aquí puedes vaciar las cachés en cualquier momento y probar el estado de las cachés de las URLs. Exactamente igual que hacíamos con las cachés normales, por decirlo de alguna manera. Esto funciona de maravilla. No hace falta ni siquiera que tengáis vuestro Cloudflare configurado en la cuenta de SiteGround. Si lo tenéis configurado de cualquier otra manera, funciona exactamente igual. Y bueno, luego tenemos un test de velocidad, que podemos hacer test mediante Google PageSpeed de velocidad en escritorio y móviles. Y nos va a mostrar un poco los recursos que están optimizados y algunas oportunidades. Nos va a hacer un resultado y nos van a salir tanto los recursos que están bien como oportunidades que tengamos de mejora. Hablando de esto de PageSpeed, mucha gente preguntaba por los Core Web Vitals y demás. Voy a hacer un repaso muy rápido de cómo es esto, ¿vale? Los Core Web Vitals son este tipo de siglas que nos dicen una serie de pues, mejoras que podemos hacer en nuestra web para mejorar su usabilidad. Uno de los más importantes es el RCP, que esto es cuánto tarda en cargar un poco el contenido principal de tu página cuando se muestra. ¿De acuerdo? En SG Optimizer, ¿podemos trabajar, mejorar esto? Pues sí, con los tiempos de respuesta al servidor, y ahí estamos en SiteGround, con la compresión gzip y Broadly, que eso está en entorno y está activo por defecto. Minimizar CSS y JavaScript, que lo tenemos en optimización de portada. Optimizando las imágenes, que lo tenemos en medios. Optimizando las fuentes, que lo hemos visto también en la sección de portada. Y aplazando carga de CSS y JavaScript, que lo tenemos en portada también. Y también teníamos la precarga de recursos. Esto es un poco el que más pide, por decir de alguna manera. Lo tenemos en la sección de entorno y el uso de una CDN que lo tenemos en Cloudflare. La carga diferida de medios, que la tenemos en medios y lo hemos visto. Y luego la ruta crítica de CSS. Esto es lo único que no tiene SG Optimizer. No siempre te lo va a requerir el analizador de PageSpeed, pero para esto necesitaríamos algún plugin adicional. Sería para lo único. Luego está el FID, el First Input Delay, que es cuánto tarda el usuario en poder interactuar con tu página. Aquí, ¿cómo lo optimizamos esto con SG Optimizer? Pues con aplazando la carga de JavaScript, comprimir JavaScript con gzip y Broadly, minimizar el JavaScript en portada y reducir las peticiones. Eso lo hacemos con la caché de Supercatcher y con Cloudflare. Y luego otro, que es un poco el más malentendido, que es el CLS, el Cumulative Layout Shift que esto lo que hace es cuánto cambia tu contenido visual en tu página a medida que se navega por ella. Tú puedes tener una estructura de página muy consistente en el primer impacto, en la primera visualización, pero a medida que navegas por tu página, pegar como muchos saltos de navegación. Esto es un poco lo más raro de optimizar, pero bueno, también se pueden hacer cosas. Uno, optimizando las fuentes web para que no se carguen distintas fuentes en distintos momentos, se precargan todas. Y luego, muy importante, que todas las imágenes, los marcos, los vídeos, todos los anuncios no tengan dimensiones específicas. Entonces, esto no lo tenemos inicialmente con SiteGround, porque esto, bueno, pues normalmente lo que se hace es coger, cuando a vez que metes una imagen, definirle bien las dimensiones de la imagen y lo mismo que cuando insertamos un vídeo de YouTube, etcétera. Muy importante una cosa que comentábamos en el otro webinar de ayer, que es cuando cambiemos de tema, hay un plugin que se llama Regenerate Thumbnails, instalarlo, activarlo, ponerlo en marcha para que se generen los tamaños adecuados de las miniaturas. Y esto afecta mucho a esta parte, ¿de acuerdo? Y bueno, al final, con todo esto, lo que podemos hacer en el Speed Test, que es una prueba que se hace con el Google PageSpeed, podemos medir nuestra web tanto en escritorio como en mobile y como veíamos antes, pues te va a decir las oportunidades que tienes y las cosas que has hecho mal, ¿vale? No sé por qué, aquí no me ha cargado parte de la diapositiva, un momentito. Bueno, la voy a enseñar de todas maneras aquí.
Bueno, básicamente, no sé por qué no me carga una parte de las diapositivas, alguna imagen que no ha subido, lo que sea. Os voy a dejar ya con Fernando Puente la parte de WPO avanzado. Simplemente deciros que tampoco que no os obsesionéis para nada con el tema de Core Web Vitals, que son recomendaciones muy útiles para mejorar la experiencia de página, pero no hay que obsesionarse con un 100-100. O sea, no es un fracaso si no tenéis un 100-100. Por mí, he terminado. Fernando, al ataque. Vamos con... Muchísimas gracias, Fernando. Y ahora vamos con Fernando. Estoy rodeado de Fernandos. Comparte cuando quieras y ya te la pongo yo en el centro. Muy bien. Ya está en el Muchas centro. gracias, Fantástico. Fernando, por esta primera parte. Y un poco era, pues bueno, a colación de lo que veníamos hablando ayer, ¿no? Ayer hablamos de las estrategias. Hoy hemos arrancado con este SG Optimizer, cómo implementar muchas de esas estrategias. Y para acabar hoy, unas últimas pinceladas de lo que podíamos llamar, pues un poco estrategias un poquito más avanzadas. Algunas las comentamos ayer, hoy vamos a ver incluso algún ejemplo hoy de código para terminar esta sesión de 2 días de cómo optimizar WordPress en 2021 y pasar, como siempre, pues a esa fase de preguntas. Así que voy a dar unos pequeños tips, algunos de ellos novedosos, porque todavía no están implementados en todos y cada uno de los navegadores, pero para aquellos que estéis en desarrollo, trabajando para clientes o aquellos que queráis mejorar vuestros propios servicios, yo creo que van a empezar a venir bien y al menos que os suenen para el futuro. Para todos aquellos que no me conozcáis, pues soy Fernando Puente, soy el director de operaciones de Yeast, una empresa que se dedica al desarrollo de plugins para WooCommerce. Me defino como informático de vocación y de profesión. Soy formador ocasional y un enamorado de comer y beber. Llevo desde el año 1996 trabajando en tecnologías de la información y desde 2007 trabajando con proyectos de WordPress. ¿Qué estrategias podemos ir un poquito más allá de las que veíamos desde el punto de vista de SG Optimizer, ¿no? Y además de una manera muy fácil de utilizar? Fijaros que casi todo lo que nos ha enseñado Fernando es simplemente activo y pongo en marcha, o sea que muy sencillo de utilizar. Bueno, pues una estrategia que es la carga condicional de plugins, ¿vale? La carga condicional se hace a través de código utilizando un filter que se llama Option Active Plugins y el contexto de esta estrategia o la idea para esta estrategia es que no todos los plugins son necesarios en todas las páginas. El ejemplo más común es nuestro famoso plugin de formulario. Realmente, como sabéis, todos los plugins son instanciados en todas las páginas de nuestro sitio, pero es cierto que el plugin de formularios, por ejemplo, solo es necesario pues, en la página de contacto o en la página de más información. Entonces, ¿por qué estamos cargando ese plugin en todos y cada una de nuestras páginas? Bueno, eso lo podemos limitar a través de un pequeño código. Aquí os pongo un ejemplo, simplemente para que indaguéis el uso de este filter, el Option Active Plugins. En este caso, en este ejemplo que estáis viendo, pues utilizo de ejemplo el plugin de AMP y hago pues un condicional. Si la página que está cargando no es una página sencilla, que es aquellas que van a necesitar una página AMP, pues no necesito cargar el plugin AMP. Algo parecido podríamos hacer con nuestro plugin de contacto. Si la página que está cargando no es la de contacto, pues no cargo el plugin de contacto. Esto al final es una estrategia. A partir de aquí podéis construir todas y cada una de las funcionalidades que vosotros queráis implementar, tanto en frontend como en backend, porque también podéis hacerlo a través del backend. Bueno, pues esta sería una estrategia. Segunda estrategia, eliminar un chequeo que tiene interno WordPress para saber qué charset, qué tipo de charset estamos utilizando en la base de datos. Esto es algo interno que WordPress hace automáticamente para determinar qué tipo de juego de caracteres está utilizando en la base de datos. Desde hace unos años el juego de caracteres por defecto es este, el UTF-8MB4, con lo cual la propuesta es confirmar que vuestro juego de caracteres es UTF-8MB4 en vuestra base de datos y añadís estos dos filtros. Esto os va a reducir o os va a eliminar esta validación que os pongo aquí a nivel de base de datos, el show full columns from table, es decir, aquella primera tabla que ataca WordPress, os va a quitar una ejecución de base de datos. Esto luego lo cachea WordPress internamente, pero en sitios con mucho tráfico es una reducción importante esta estrategia. Siguiente estrategia, decodificación de imágenes. Esto también es parte novedoso, se aplica a la etiqueta IMG de HTML. Hemos visto una parte
que nos hablaba Fernando, esa de carga perezosa, ¿no? O lazy loading de las imágenes, pues esta estrategia va un poquito más allá. Esto lo que nos permite es añadir una etiqueta decoding, una etiqueta para indicar que el decoding es asíncrono, y lo que le va a decir al navegador es, cuando vayas a renderizar esta imagen, que además le hemos dicho que la carga es perezosa, la carga es aplazada, es el loading lazy, hazlo además de manera asíncrona. ¿Qué le queremos indicar con esto? Que dé prioridad al texto frente a el tiempo que carga en decodificar esa imagen. Pensar que los navegadores reciben los archivos en formato byte y lo tienen que transformar a contenido de píxeles, que es lo que nosotros estamos viendo al navegador. Esto nos vale para todas aquellas imágenes que están muy, muy abajo, que no queremos darle prioridad. Bueno, pues esto nos va a mejorar lo que serían los tiempos de renderizado. Esta estrategia está implementada ahora mismo, como podéis ver, en casi un 62% de los navegadores, pero disponible pues, en los principales, ¿no? En Firefox, Chrome, Safari, es decir, yo empezaría a utilizarlo desde ya. Es cierto que Chrome lo ha implementado en la última versión, a partir de la 90, pero yo empezaría a utilizar para aquellas imágenes que tienen esta carga todavía más perezosa, empezar a ampliar con esta etiqueta. Imagino que WordPress en versiones venideras añadirá esta etiqueta a la implementación de imágenes. Siguiente estrategia, hemos visto parte también que lo implementa SG Optimizer, esa precarga de imágenes, eso indicar al navegador que vaya precargando esa imagen porque la vamos a necesitar. Esto va vinculado a nuestro path crítico, ¿no? Esos logos que vamos a sacar al principio, esas imágenes que queremos en portada, ¿no? En el famoso above default. Bueno, pues de esta manera le indicamos al navegador que lo precargue lo antes posible. Aquí os enseño dos ejemplos. El habitual, ¿no? Simplemente se declara la precarga del logo que luego vamos a utilizar. Y si utilizamos imágenes de tipo responsive, es decir, que se van a redimensionar en función del navegador que venga a visitarnos, también podéis utilizar esta estrategia de precargar. Como podéis ver en el ejemplo, podemos precargar diferentes imágenes. Importante, esta estrategia también es útil no solo cuando utilizamos las etiquetas IMG, sino, por ejemplo, cuando queremos cargar una imagen desde JavaScript o cargamos una imagen desde CSS. Esta es una estrategia muy buena también para indicar al navegador que precargue antes de que sea llamada. Importante para todo lo que es el path crítico, esa parte del above default. El link preload está prácticamente en todos los navegadores, está ahora mismo en el 92 y pico %, prácticamente no tiene soporte para navegadores muy antiguos como pueda ser Internet Explorer y algún otro caso concreto. Así que adelante con ello. Pasamos a la siguiente, un poquito más compleja. Como veis, estamos dando mucha importancia al tema del Core Web Vitals, al tema de renderizado, al tema de delegar esa carga de ciertas partes de la página. Bueno, pues esta estrategia iría en torno a eso, ¿no? Es un renderizado también de tipo lazy. Es algo que se está aplicando a la carga de imágenes. Nosotros indicamos a la imagen en el navegador a través de esa etiqueta loading lazy que cargue de una manera más perezosa, que cargue de una manera más posterior. Bueno, pues existe una etiqueta que lo podemos aplicar a secciones. En vez de aplicar solo a una parte a un media, en este caso a una imagen, o a un iframe, lo podemos aplicar también a secciones. Esto se utiliza a través de CSS con dos etiquetas. Una que es el Content Visibility, en el cual le decimos al navegador que lo maneje de manera automática, con lo cual el navegador va a decidir si el contenido está fuera del área de pantalla, todavía no voy a renderizarlo. Y muy importante, ¿cuál es ese tamaño? ¿Vale? ¿Cuál es el tamaño intrínseco? ¿Cuál es el tamaño de esa sección que de momento estamos ocultando de manera automática? Lo maneja el navegador. De esa manera el navegador va a saber que cuando vaya a mostrar esa imagen, cuánto espacio tiene que reservar. Esta estrategia nos funciona muy bien en esa parte de renderizado, ¿no? De tiempo de renderizado, y se notan mucho los resultados. Esta estrategia, como veíamos antes, pues tampoco está en todos y cada uno de los navegadores, pero lo que podemos hacer es empezar a implementarla, porque aquellos que no la tienen implementada lo que va a hacer es seguir trabajando de la misma manera que están trabajando ahora mismo. Es decir, mostrar todo el código, cargar todo el código, renderizar toda la página, aunque no esté en su área visible. Muy utilizada en Chrome desde la versión 85, con lo cual la mayoría de nuestros usuarios que utilizan Chrome van a poder ver esta mejora.
Pasamos a la siguiente. Hablamos un poquito ayer de ella. Es algo que también podemos hacer a mano en cuanto a mejorar la carga de nuestros recursos. Una de las estrategias que hablamos ayer es liberar de carga nuestro servidor. Y los robots, aunque es cierto que hay algunos que son buenos y nos ayudan a posicionar, como puedan ser todas aquellas arañas de Google o aquellos robots que nosotros vayamos a utilizar pues, para compartir contenido en sitios de terceros. Hay ciertos que nos van a ayudar a mejorar, pero hay otros ciertos que de verdad que solo vienen a molestar. Y os aseguro que los robots ni leen artículos ni compran en vuestra tienda. Así que aquellos que molesten, pues vamos a bloquearlos. Vamos a utilizar una estrategia a nivel de HTAccess, a nivel de servidor web, para aquellos que compran, pues como os pongo en este ejemplo, con este patrón de user agent, vamos a bloquearlos. No utilizamos la famosa etiqueta robots.txt, que la mayoría de ellos no hacen ni caso, sino que aquí sí que le ponemos un stop a nivel de servidor web para que dejen de molestar a nuestro servidor web y liberar de recursos. Os aseguro que cuando vuestro proyecto empieza a ser, pues bueno, conocido, empieza a tener mucha difusión, empiezan a visitaros muchos robots. Continuamos. Otra de las estrategias también para liberar de recursos a nuestro servidor es manejar los errores estáticos desde nuestro web server. Esto es un concepto interesante porque es algo que WordPress maneja mal y voy a intentar explicarlo. Cuando vosotros instaláis WordPress y se instalan una serie de instrucciones en el HTAccess, a partir de ese momento, todas las peticiones a esa carpeta que no sean gestionadas con el web server, por ejemplo, a través de redirecciones, o que no sea un fichero estático, pasan a WordPress. Entonces, cada vez que pedís una página, WordPress intenta renderizarla. Cada vez que pedís una página que no existe, WordPress os devuelve un famoso 404 que tiene que generar. Bueno, pues este es un error, o yo entiendo que es un error, porque si vosotros, y si no hacer la prueba, pedís una imagen que no existe, una imagen con la URL mal, os va a generar también una página 404 WordPress. Y es una página que es pesada de generar. Es decir, va a consumir recursos del sistema, sin ser necesario, porque lo que venía a buscar, el que fuera, un navegador, un usuario, venía a buscar una imagen, no venía a buscar una página 404. Bueno, pues esta es una manera de manejarlo a través del servidor web y darle directamente la respuesta, sin molestar a WordPress. Os dejo dos ejemplos de código en el cual podéis añadir esto a vuestro HTAccess y aquellas imágenes que vienen a consultar a vuestro sitio, es decir, JPGs, PNGs, GIF, que no existan, directamente el servidor web devuelve un 404 y no generáis esa famosa página 404 que es pesada de originar desde WordPress. Segundo ejemplo, que sería incluso generando un error 404 a medida. Yo lo que hago en muchos de mis proyectos es dar una respuesta, un PNG en blanco. En vez de generar un error feo de 404 desde el servidor, yo le devuelvo una página en blanco con ese código de error 404. Todavía molesto menos y le devuelvo una imagen porque a lo mejor estaba enlazada de manera antigua. Unos últimos extras que podemos dejar, ¿no? Más allá de todo aquello que hemos estado viendo, pues deshabilitar conceptos en WordPress como ese redirect guessing, ¿no? WordPress tiene por dentro, igual que decíamos antes, que cada vez que le damos una URL a WordPress trata de resolverla, ¿no? Con esos maravillosos permalinks que tiene por dentro. Si no acertamos realmente con el permalink, aún así WordPress está intentando resolverla, ¿no? Imaginaros que nos hemos equivocado al escribir la URL. Bueno, pues eso también consume recursos. Deshabilitar también el filtro de si pueden comprimir o no los scripts. Todos los filtros relacionados con el do pings y el pre-ping. Los propios feeds, porque a lo mejor no son necesarios en nuestro sitio y también consume recursos. Aquellas miniaturas, hemos insistido varias veces, que no son necesarias para el tema. Lo hablaba ahora Fernando, incluso que cuando cambiamos del tema, reconstruir todas aquellas miniaturas. Otra de las estrategias que veíamos ayer es aquella carga que podemos pasar de nuestro WordPress a el servidor web, como puedan ser las redirecciones, llevarla incluso más allá, trabajarla en la CDN a través de los workers, que son pequeños archivos que normalmente se programan en una especie de JavaScript, en el cual podemos hacer esas redirecciones. E incluso hacer estrategias como las que comentaba antes Fernando, de full page caché, en la propia CDN,
pero con un paso más que es gestionarla por cookies, ¿no? Imaginaros los usuarios que vienen a visitar vuestra tienda con la misma URL, le damos una experiencia si están logados y otra experiencia si no están logados. Es decir, esto también mejoraría todavía más. Y unas últimas recomendaciones a nivel de desarrollo ya, ¿vale? Utilizar los eventos DOM Content Loaded en vez de los eventos onLoad de JavaScript. Cuando hagáis una WP Query, evitar el uso del post-not-in, ¿vale? Porque hace una query muy compleja y muy pesada, sobre todo si la base de datos es grande. Importante evitar el uso de la función WPAce Mobile. Esta función la utiliza internamente WordPress para determinar si el visitante está viniendo desde un navegador de tipo escritorio o un navegador de tipo mobile, pero esta función muchas de las veces va en contra de cómo se cachean las páginas, porque la página ha sido posible que se cachee por una visita de un navegador de escritorio y cuando viene a visitarnos un navegador de tipo móvil nos da otra respuesta que no es la adecuada. Entonces, vamos a intentar evitar este tipo de funciones. Utilizar el famoso code sniffer. Va a mejorar vuestro código, incluso optimizar. Y en aquellos casos ya extremos, aunque esto va en contra de lo que sería el CMS, ¿no? En contra de lo que serían las partes dinámicas, hardcodear todo aquello que sea posible. Si habéis desarrollado un tema a medida y el nombre de la empresa o la URL del sitio siempre es la misma, no la llevéis a una variable de la base de datos. Hardcodearla, ¿vale? Porque normalmente no va a cambiar, o el logo de la empresa. Hay empresas que llevan sin cambiar el logo 20 años. ¿Por qué lo llevamos a un contenido dinámico? Bueno, pues eso sería ya el stream, ¿no? Llevar al máximo de optimización ese tipo de pequeñas cositas que podemos añadir a nuestro sitio para que todavía vaya un poquito más. Así que me quedo con eso. Muchas gracias a todos y mucha salud. Moncho, te devuelvo el control. No te vemos, Moncho. Ya lo sé, ya. Es que lo malo de Crowdcast es que tengo que pasar el ratón por la pantalla, sale un menú y escoger entre todo lo que sale para poder silenciar. Y eso en cada uno de vosotros. Entonces, normalmente lleva un poquito menos de tiempo. Sí, adelante. Quería compartir una cosa que no sé por qué no cargo antes y decir un par de cosas de la presentación. Una, hablando del PageSpeed, que mucha gente, las Core Web Vitals, hoy lo compartía en Twitter, quería decir esto, de que el PageSpeed no es la medida de cómo deben ser todas las webs, en la que cualquier puntuación por debajo de 100 es un fracaso, sino una lista de oportunidades para mejorar la velocidad y experiencia de navegación de tu web. Digo, para que la gente no se obsesione con estas cosas. Y bueno, ya está con eso, es lo que quería compartir. Y al respecto, un detalle, me ha encantado la presentación aparte de Fernando, la verdad que muy concreta y muy techy. Al respecto de lo que comentaba de los workers de Cloudflare, una cosa que no he comentado y que es importante que la gente lo sepa, en SG Optimizer, la parte de Cloudflare que activamos, lo que genera es un worker precisamente, o sea, es una especie de aplicación que gestiona esta caché, ¿vale? Tiene un límite, que son 100.000 peticiones diarias, ¿vale? Que son muchas para la mayoría de las webs, pero si tienes una web de muy alto tráfico, yo, por ejemplo, no lo puedo usar, ¿vale? Pues tengo una web que tiene muchísimo tráfico. Si tenéis web de muchísimo tráfico, os vais a consumir esas peticiones, pues yo me las consumo en pocas horas. Pero bueno, sabrá que se lo consuman igual a mitad de día o lo que sea. Pero bueno, probarlo, que es gratis y funciona, pero sabéis que tenéis, además te avisa, cuando lo activas, es una ventana y te avisa, oye, tienes un máximo de 100.000 peticiones gratuitas diarias. Si no, tendrías que ya pagar por la versión de pago de Cloudflare, claro. Y eso hay que valorarlo, que a veces merece la pena, por supuesto. Sí, siempre. En la mayoría de los casos va a hacer falta. O sea, te va a aportar, salvo que tengas una web de muchísimo tráfico. Bueno, vamos, la verdad es que prácticamente todas las preguntas se las ha contestado Fernando Tellado mientras Fernando Puente estaba escribiendo. Pequeños tips, por si acaso algunos se Pero bueno, pero es importante que os deis cuenta que en la primera parte de la presentación del día de hoy, todas las estrategias de optimización de las que hablamos ayer se hacen con un botón de clic en SG Optimizer. Y la segunda parte de la presentación de Tellado, en la que decía acciones específicas para las Core Web Vitals, que es la próxima actualización que Google va a hacer ya, también se hacen a golpe de clic. Todas menos una, que era el CSS crítico, ¿verdad? Sí. Que esa es la única que por ahora SG Optimizer no tiene, pero que la va a tener dentro de unas semanas. Un mes como mucho. O sea que
Todo lo que se puede hacer para optimizar una web está en SG Optimizer. Ok, los que no estáis en SiteGround, los que no estáis utilizando SG Optimizer, tenéis muchas opciones. El producto que más se parece a SG Optimizer es WP Rocket. Es un concepto muy parecido de suite de optimización en la que tenéis prácticamente todo lo que necesitáis. Es un plugin de pago, lógicamente se lo merece por todo lo que hace. La diferencia es que SG Optimizer es gratuito por estar alojado dentro de SiteGround. Bueno, y alguna cosa más, Moncho, ¿eh? Alguna cosa dime, más, dime. Por ejemplo, WP Rocket, la conversión a WebP tienes que contratar otro servicio aparte de pago. La caché no de lo objetos, el main caché no lo tiene, porque eso depende del hosting también. Eso tampoco lo tienes. El Claro. worker este de las 100.000 peticiones diarias de Cloudflare tampoco lo tiene. Te hace una pequeña optimización de la caché de página de Cloudflare, pero no te hace la completa, que es lo que hacen los SG Optimizer. O sea, no está completo. O sea, No sí está que completo. la gente dice, ¿se pueden combinar? Yo los combinaría solamente para añadirle el CSS crítico. Punto. Es lo único que le aporta. Luego hay otro tipo de plugins gratuitos en los que se pueden suplir todas estas opciones si no tienes SG Optimizer. O sea, por eso no os preocupéis. Prácticamente existe todo lo que necesitáis para optimizar un WordPress de forma gratuita. Plugins como Perf Matters se llama, ¿verdad? Sí. Perf Matters. También de pago. También es de pago. Pues, Sí. joder. No, mira, yo siempre digo que si quieres sustituir SG Optimizer, puedes hacer casi todo menos el main caché, ¿vale? Tendrías que combinar en gratuito AutoOptimize, más el WPO Twix, el que hice yo, más Image Optimizer, más WebP Express, me falta uno. Luego, crear la ruta crítica en AutoOptimize de CSS, y yo creo que con eso ya estaría todo. Me faltaría el main caché. Alguna precarga de fuentes. Y para precarga de fuentes hay otro también, ¿cómo se llama este? Bueno, si buscáis por preload, hay uno que se llama Preparty, hay uno que se llama Preparty Resources, que te hace toda la precarga automáticamente. Y faltaría lo de Cloudflare, que hay uno que si buscáis por WP Cloudflare, te genera unas reglas de página que funcionan como los workers y que te hace la caché completa también. Claro, tendrías que meter hasta 5 plugins para tener todo lo que te ofrece SG Optimizer y no lo tendrías todo. Pues para que lo veáis. Es raro que hagamos webinars en los que hablemos mucho de SiteGround, pero bueno, hoy había que hacerlo porque hay que poner de relieve que hay proveedores de hosting, no somos los únicos, no somos los únicos, es cierto, pero que invertimos gran parte del tiempo de nuestros desarrolladores y de la experiencia de la gente que sabe de WordPress dentro de la compañía para poner en marcha herramientas que mejoran vuestras webs de forma gratuita instalada dentro de nuestros planes de hosting, certificados Let's Encrypt. Es decir, esta es una de las cosas que yo comentaba también en mi presentación ayer. A la hora de contratar un proveedor de hosting, hay que tener en cuenta más que el espacio que os dan, cuántas webs puedo meter y cuánto cuesta. Porque hay ciertas herramientas y ciertas características que vienen incluidas en ellos que no son gratuitas en otros proveedores de hosting. Y lamentablemente te encuentras esas sorpresas si no haces las preguntas correctas. Entonces, fiaros más de aquellos proveedores de hosting que tengan todo incluido y que no tengan costes ocultos. En este caso, no es que no tengamos costes ocultos, sino que además ponemos en marcha herramientas que no tienen los demás. Pero bueno, ya basta de hablar de SiteGround y hablemos de optimización. Os voy a hacer ahora ya un par de preguntas antes de ponernos a comentar algunas de las que ya has contestado tú, Fernando, pero bueno, que merece la pena reseñar. Todos aquellos que estáis ahora viendo, que sepáis que este es un webinar que se está grabando, disponible en nuestro canal de YouTube y que tenéis una opción ahí debajo que se llama Ask a Question. Tenéis la oportunidad de preguntar a Fernando Puente y a Fernando Tellado sobre optimización. No la perdáis. No la perdáis. No hace falta que naveguéis en 200 blogs diferentes para encontrar la respuesta. La tenéis aquí. Aprovechad el momento. Bueno, ahora yo os voy a hacer una pregunta. Web sin optimizar. Y vale, sí, que con SG Optimizer. Pero ¿cuál sería el orden correcto para vosotros? ¿Cuáles serían los elementos que empezaréis a modificar primero? ¿Qué es lo más importante para vosotros? Y que además, yo creo que si la gente que nos esté escuchando, que se dedica al diseño, al desarrollo o vaya a desarrollar varios proyectos,
¿qué es lo que se debería hacer siempre en primer lugar a la hora de optimizar cada web que pongo en marcha? Yo ya sabes que siempre arranco con las estrategias de caché porque es lo que normalmente más se nota, ¿no? En los primeros resultados. La famosa regla de Pareto, ¿no? Con un 20% solo de esfuerzo vamos a optimizar prácticamente el 80% de lo que necesitamos. Y lo segundo es la gestión de imágenes. Parece mentira el utilizar buenos tamaños de imágenes que además estén pues bueno, con la compresión correcta, que además sean de tipo responsive, y utilizar las últimas tecnologías, como hablaba Fernando en el caso de WebP, hay un cambio ahí fundamental. A partir de ahí ya es ir limando, ir haciendo pequeños ajustes, ¿no? Los minificados que también se nota, pero a partir de ahí nos va a costar muchísimo, muchísimo más el ir restando tiempo a esa carga y a esa mejora. Fantástico, Tellado. ¿Qué harías tú en primer lugar? En la línea de lo que dice Fernando, la caché de página para un sitio dinámico es lo más importante, ¿vale? Porque al final la diferencia entre un WordPress o un lo que sea, cualquier servicio dinámico y una web estática HTML es que generamos consultas a base de datos, no sé qué, no sé cuántos. Entonces hay que ofrecer una versión ya cacheada de todo eso. Pero yo, fíjate, el de las imágenes lo pondría previamente, porque el peso de las imágenes lo pondría casi como lo primero. ¿Por qué? Porque si tienes imágenes muy pesadas, vídeos muy pesados, etcétera, no es lo mismo cachear mucho contenido que mucho peso que cachear poco. Entonces yo prefiero siempre, primero, optimizar todo lo que son imágenes, etcétera, para que luego las versiones cacheadas también tengan menos peso, porque al final es un reflejo de lo que te sirve. O sea, es como decir, si tienes un elefante muy gordo, lo quieres meter en la tienda, primero adelgaza el elefante. No le metas ahí a empujones, no le metas 3 sistemas de caché para empujar al elefante para que entre. Primero adelgazas el elefante y así entrará mejor. Es un poco, pero vamos, que sí, la caché es lo fundamental. Pero como pasito previo, reducir el peso de la página. Eso sí. Para que refleje también, la caché al final es un archivo HTML que replica el código que se genera al final de 20, 30, 100 consultas. Entonces, si de esas consultas los recursos que sirve son menos pesados, pues también la HTML lo reflejará y servirá esos recursos menos pesados que los más pesados. Vaya. ¿Qué decías, Fernando? Que añado una cosita a lo que decía Fernando. Es cierto que se ha notado mucho la mejora desde que WordPress en la versión 5.5 añadió automáticamente la etiqueta Loading Lazy a todas las imágenes. Entonces ya esa parte que están utilizando los navegadores de no cargar aquellas imágenes que no están en el screen view del usuario, ya se ha empezado a notar. O sea que el propio WordPress ha hecho ya algo para que mejoremos nuestro WPO, nuestra entrega de páginas, simplemente pues añadiendo por defecto esa etiqueta. Adelante con ello, Moncho. Bueno, yo quería haceros otra. Los dos habéis tenido experiencia. Lo digo porque mucha gente que nos escucha es gente que tiene sus primeros proyectos, que está aquí para aprender cosas que no había visto antes. Pero, por ejemplo, yo veo que entre el público está Carlos Ongarela, que, por cierto, es un hacha optimizando, todo se ha dicho, ¿eh? Yo he tenido la oportunidad de chequear una de las webs que tiene con nosotros en SiteGround y era un auténtico bólido de, no sé si 300.000 visitas en un GoGeek y cargaba en, ahora ha seguido creciendo de tráfico y está en un cloud. Para esas webs de alto tráfico, me imagino que, lógicamente, todas estas estrategias han servido en su momento y ha ido aumentando el nivel de dificultad. ¿Cuál es el mayor error que se suele cometer en las webs de alto tráfico, si es que hay alguno? Y yo sé que de esto saben mucho vosotros dos, porque los dos habéis gestionado o gestionáis webs con muchísimo tráfico, con gigas y teras de información. Hombre, errores intentamos no cometerlos, ¿no? Yo he sufrido alguno relacionado con estrategias de caché, por ejemplo, en sitios con altísimo tráfico, donde las estrategias de caché no funcionan, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay tanto tráfico y tantas actualizaciones que no daba tiempo a la máquina a generar, por ejemplo, esa estrategia de caché, ¿no? Pensar en conceptos de fútbol, por ejemplo, donde hay actualizaciones de marcadores o baloncesto, ¿no? A nadie se le ocurre estar cacheando, ¿no?
Entonces se crean otras estrategias que se llaman de microcaché o de partes de la página, se cachea por fragmentos de código. O sea, yo más que errores, como tú decías, yo creo que van cambiando esas propias estrategias que nosotros vamos comentando en función de la tipología, ¿no? Muchas de las que, por ejemplo, hemos hablado hoy, pues para comercio electrónico, pues son más difíciles de implementar porque los sitios son más dinámicos y ofrecemos versiones en función de quién entra. Pensar que hay tiendas que tienen no solo contenido por usuario, precios por zona geográfica, monedas por zona geográfica, es decir, pasamos a optimizaciones de, como bien sabes que me ha tocado alguna vez, pues de cachear incluso por CDNs geográficas. O sea que es ir yendo un poquito más allá de lo que... Pero el concepto es el mismo. O sea, el concepto es el mismo. Lo único es que vamos apurando o vamos, pues bueno, complicando un poquito más nuestra estrategia en función de nuestro proyecto. Y esperemos que alguna de las cosas que hemos enseñado hoy a Carlos Longarela le haya servido. Y a ti, Tellado, ¿qué es lo que más te ha costado cuando optimizaste Ayuda a WordPress? De todo lo que has optimizado, ¿qué es lo que más tiempo te ha llevado, en lo que a lo mejor la gente debería prestar más atención porque lleva más tiempo, ¿no? Espera a ver que piense un poco. El hosting. ¿Cierto? Sí, es el hosting. O sea, al final, puedes sustituir un plugin por 5, por 6, por 25. Yo me he puesto a optimizar páginas con 100 y pico plugins. Normalmente son e-commerce que tienen tropecientos plugins para cientos de cosas. Y no es la cantidad de plugins, sino es detectar el plugin que provoca algún problema, etcétera, etcétera. Pero como no partas de un buen hosting, estás perdido. O sea, es así. O sea, es verdad que muchas veces no vas a tener nunca una buena medición en estos PageSpeed y demás, porque, a ver, una tienda muy operativa, con muchas funcionalidades, requiere de muchos scripts por aquí, scripts por allá, cambios de CSS y cosas así. Pero que por lo menos la navegación del usuario que sea rápida, que sea ágil, que sea flexible, etcétera, eso se puede conseguir pues con buenas herramientas, pero sobre todo con un buen hosting. Y, o sea, lo que más he notado siempre, sobre todo en las webs que hago mantenimiento, es cuando consigo convencerlas de que cambien de hosting. O sea, es que el cambio es brutal. O sea, de repente ya no hay caídas, no es un embudo el hosting de todo lo demás que le metas, no tienes limitaciones estúpidas. Y bueno, luego cada web tiene sus cosas. O sea, una cosa muy buena, fundamental para una web de muy alto tráfico, es uno de los trucos que comentaba Fernando, es el tema de cargar los scripts solo allí donde se necesiten. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, los plugins cuando se hacen, la gente demoniza los plugins, pero los plugins son una maravilla de la ciencia. O sea, es código prefabricado que costaría miles de euros que alguien te lo hiciera. Lo que pasa es que el tío que ha hecho el plugin no sabe dónde vas a necesitar tú, por ejemplo, formulario de contacto. No sabe si lo vas a poner en una página o en todas. Entonces, ¿qué te hace? El JavaScript que necesita para que funcione el código del formulario, te lo carga en la cabecera o en el pie de página para que se cargue en toda la web, porque no sabe dónde lo vas a meter. Bueno, pues tú lo que haces es decirle, hay técnicas para coger y decir, oye, cuando este script del formulario tal, solamente me lo metes en esta página, que es donde lo necesito, y del resto me lo descargas. Eso se nota muchísimo con las tiendas online y con todo. Claro. Y bueno, hay muchos trucos que hemos publicado, por ejemplo, de cargar los mismos scripts de WooCommerce solamente donde haya páginas que necesiten añadir cosas al carrito y cosas así. Eso es un poco ya el hilar fino, que es un poco las técnicas avanzadas que ha comentado Fernando, ¿no? Fantástico. Muy bien, dejo ya de... Tenía otra pregunta, pero bueno, esta la dejo yo para... Utiliza el Ask a Question, Moncho. Exactamente, que me lo tengo que aplicar yo mismo. Muy bien, bueno, voy a proceder a poner en marcha alguna de las preguntas de la gente que ha escrito en Ask a Question las preguntas y empiezo por las que tienen más votos. Francisco preguntaba, teniendo en cuenta que muchos aquí, al menos yo, tenemos mínimas ideas de cómo aplicar estos consejos tan buenos que dais, ¿cómo encontramos los conocimientos y las vías para aplicarlo correctamente y no morir en el intento? Mucho webinar, mucha información tenemos disponible a través de este tipo de canales y luego el referente, pues el blog de Fernando Tellado, Ayuda a WordPress. O sea, para mí sería el inicio de todo aquí lo que... Dejo el enlace de WPO de la categoría de Ayuda a WordPress. Sí, además de, bueno, pues los webinars que tenemos aquí en el canal y sesiones específicas que hemos hecho de
relacionadas con WPO, que tenemos un montón, un ebook que también tenéis publicado en SiteGround relacionado con WPO, o sea que es verdad. Cantidad. Y hoy hemos visto una cosa que para mí es increíble, lo que ha hecho hoy Fernando Tellado, ¿no? Que es enseñar un ejemplo con casi todo lo que hemos visto de esas estrategias. O sea que sabiendo muy poquito, prácticamente puedes aplicar todas esas estrategias. Y si no, pues oye, pues te creas un servidor de staging para pruebas y rompes todo lo que sea necesario, haces todas esas pruebas y luego lo implementas en el de producción. O sea, que no nos dé miedo gastar ese tiempo para todas esas pruebas. Claro que sí. Claro que sí. Además, fíjate, Francisco, que has hecho la pregunta. Hay una parte de la presentación de Fernando Tellado en lo que dice exactamente cómo mejorar los 3 indicadores del Web Core Vitals de Google en orden. Y creo que además comentabas ayer que estabas en SiteGround. Pues simplemente vas a SG Optimizer y vas uno por uno activando lo que ha comentado Fernando Tellado. Con esta ventaja del SG Optimizer, que en tu caso tú la tienes, pues poco más tienes que hacer. Pero bueno, informarte nunca está de más, por supuesto. Pregunta de Carlos Rondarela, esta sí la voy a citar. ¿Cuándo vuelven las WordCamp físicas? Que ya se me están agujereando los calcetines de SiteGround. A mí también, Carlos. No lo creas, a mí también. En breve. Bueno, Francisco, siento que hayas tenido que desinstalar el SG Optimizer, algo ahora en tu web, que bueno, habría que analizar el caso en particular. Ok, gracias, Francisco, por tu pregunta. Vamos con la siguiente. Hola, el mejor momento para... Bueno, vale. Por los votos. Hola, el mejor momento para utilizar... Pregunta de Felipe Sanguinetti. Hola, ¿el mejor momento para utilizar Optimizer es luego de que el sitio ya está listo o a medida que se va realizando? Como hablábamos ayer, todas las estrategias de optimización desde el principio. Si vemos que algo se va rompiendo, lo vamos solucionando. Si nos esperamos al final, pues a lo mejor hemos hecho algo mal al principio y nos cuesta mucho más volver atrás. Aunque estemos en desarrollo, no pasa nada por ir minimizando los JavaScript, ir haciendo más óptimas las imágenes. Para mí no es un proceso que se añada al final y muchas veces es un error. Cuando intentamos solucionar algo añadiendo los plugins en el último momento. Si llevamos las buenas prácticas desde el principio, va a mejorar muchísimo nuestra WPO y vamos a ir viendo las mejoras. O sea, para mí desde el principio. El momento es desde el inicio. Sí, pues además te va dando consejos y te va diciendo cosas que puedes ir mejorando y demás. Y luego siempre hay que dar un repaso, o sea, no se debe dejar ahí para siempre que cambies de tema, porque mira, le puede pasar cosas fáciles. Ya tiene que desinstalarlo. A veces hay un check que funciona de maravilla con un tema, pero resulta que te rompe el tema siguiente que has instalado o de repente instalas otro plugin y te tira abajo toda la optimización. O sea, hay que revisarlo. Cada vez que instalemos un plugin nuevo o un tema nuevo, hay que revisar la configuración de cualquier plugin de optimización y en concreto de SG Optimizer. Eso se nota mucho con la carga diferida de los scripts, porque es cierto que a lo mejor el plugin no le funciona esa carga diferida y tenemos que meterlo como esa opción de que no haga esa carga diferida, como enseñaba antes Fernando en el ejemplo. O sea, que mejor irlo probando según vamos avanzando con nuestra web. Fantástico. Muy bien. Gracias por tu pregunta, Felipe. Vamos a ver con 3 votos, con 3. Vale, pues con 3 votos solo queda una. Carlos, que es la típica de las 3 W. Pero bueno, esto es bueno que lo sepa todo el mundo. Para aquellos que no estáis leyendo las preguntas de Ask a Question. Hola, primero que nada, gracias. Quería preguntarles, tengo configurado el sitio web sin 3 W. Cuando voy a activar Cloudflare, me dice que a todas las URLs se les va a agregar el 3 W de manera predeterminada. Como tengo los sitios con estrategia SEO, ¿cómo me afecta esto en el posicionamiento del sitio? Mil gracias. Bueno, pues lo hemos dicho varias veces. A ver, lo que tiene SiteGround es un acuerdo con Cloudflare, funciona con un script y ese script está preparado para tratarlo como un subdominio, por decirlo de alguna manera, y por eso le agrega automáticamente las 3 W. Si tu web no funciona con 3 W, no lo hagas desde ahí. Te vas a Cloudflare directamente, lo das de alta, le sigues los 2 pasitos que tienes que hacer y lo activas y ahí no te cambia nada. Ahora y no te cambia las 3 W ni nada, porque sí, podrías estar haciendo un desastre. Veamos que te va a funcionar exactamente igual. O sea, al final, activar un sitio en Cloudflare es ir a cloudflare.com, te das de alta, le dices cuál es la web, te hace un chequeo de las DNS, le dices que vale y te dice, mira, cambia donde tengas el dominio,
donde en las DNS cambias estas dos por estas otras dos, ¡pum! Y es automático. O sea que eso no os compliquéis, o sea, no hagáis locuras de cambiar las direcciones de tu sitio porque puedes destrozar el SEO completamente, efectivamente. Si ya tienes con TSW, genial, porque es mucho más sencillo en SiteGround y tienes los principales checks, los tienes ahí, no tienes que andar yendo a otra cuenta. Es muy cómodo, pero si no, también es muy fácil hacerlo directamente en cloudflare.com, ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Esperamos haberte sido de ayuda. Juanjo nos pregunta, ¿tenemos problemas con campañas de Google Ads? Porque Google nos dice con sus herramientas que la página no tiene buena puntuación. Bien, y al ir optimizando vemos que lo que más ralentiza todo son los propios servicios de Google, Analytics, Tag Manager, etc. ¿Hay algo que se pueda hacer? Son, como decíamos ayer, difíciles de optimizar, ¿no? Ayer lo comentábamos, ¿no? El impacto de los recursos de terceros es algo que no está en nuestro sitio, son scripts que nosotros necesitamos, no podemos modificar. Entonces ahí podemos hacer pocas cosas. Se me ocurre la precarga de los DNS, la parte de hostname de todas las URLs que vayamos a utilizar y hacer una carga diferida de aquellos que no vayamos a utilizar. Es cierto que nos va a marcar las propias de Google porque las intenta cargar de manera asíncrona y en un orden concreto, pero a lo mejor dentro de esa misma página pues tenemos otros marcadores que nos podemos llevar más abajo. Al final todo depende. Yo creo que te está poniendo ese ejemplo, pero piensa que todo el mundo que utiliza Google Ads está utilizando también esas propias estrategias de Google Ads, o sea que más o menos se solventa de esa manera. Fantástico. ¿Querías añadir algo más, Tellado? Porque bueno, es lo que has escrito. No, y lo que ha dicho lo ha ampliado perfectamente Fernando, vamos. Fantástico. Juanjo, muy bien. Bueno, el resto de preguntas apenas tiene votos y prácticamente en todas hay respuesta. Voy a ver si hay alguna que no tiene respuesta. Sé que es esta, ¿no? Que no es de optimización. Esta tiene respuesta. Pregunta Luis García Ochoa. ¿Alguna opinión sobre NitroPack? Sí, que no lo usen. Eso lo vimos en un webinar ya, ¿no? Sí, o sea, yo de verdad. Ahora, me acuerdo el mejor consejo que he dado nunca jamás a un cliente mío ha sido: paso número 1, desactiva ya y deja de pagar por NitroPack. Paso número 2, cámbiate a SiteGround. Ya está. De repente se solucionaron todos los problemas de su web. Fíjate, Luis, ya lo sabes, NitroPack no tiene muy buena opinión por aquí. Muy bien, vamos a ver un par de ellas más de estas rápidas y ya. Vale, Renzo nos pregunta sobre Page Builder que recomienden. Te recomendamos que vayas a nuestro canal de YouTube y hay un webinar sobre plugins y otro sobre plantillas y en los dos hablamos de builders. Bueno, prácticamente en todos hablamos de builders, pero creo que en esos específicamente se recomienda o no se recomienda alguno. Ok, no vengo chapuza, hobby y ayudar a la gente. Dios, espera, Mario, que me has metido semejante tocho de párrafo ahí que no puedo leer. Espera. ¿Qué plugin recomienda para optimizar WooCommerce? ¿Se puede? Vale, esto está respondido a Alain. Hola, ¿tiene algún webinar donde expliquemos para que solo carguen las páginas que lo requieren? Mónica. Hola, ¿tienen algún webinar donde expliquen cómo podemos optimizar los plugins para indicar que solo carguen en las páginas que lo requieren? No. No, hay un taller mío de WordCamp Zaragoza, vamos a intentar buscarlo, porque además está online, sí. Es un taller de 90 minutos donde se explica esta estrategia. Lo busco yo mientras tú haces como un resumen de lo que comentabas allí. Fernando, bueno, lo que hicimos en ese taller pues es explicar esta técnica, explicar lo que hoy hemos visto muy rápidamente, este concepto de carga condicional de plugins y fuimos explicando cómo se va desarrollando ese concepto y cuáles son las distintas aplicaciones que puedes tener. Pueden ser por páginas, pueden ser por tipología de usuarios. O sea, podemos aplicar carga condicional, por ejemplo, pues a ciertos plugins para que no se carguen en el Chrome, por ejemplo, o en ciertas llamadas Ajax. Incluso creo que tenía algún ejemplo de por horas del día, incluso. O sea, que podemos combinar muchísimas cosas. Por ejemplo, para que nuestro plugin de backup solo esté activo a ciertas horas del día.
sea, que esa técnica Fantástico. nos vale para cualquiera. Es una técnica muy a medida porque cada sitio tiene sus plugins y cada sitio tiene sus propias URLs, con lo cual cuando hacemos algo muy a medida, pues lamentablemente no hay una estandarización. Es cierto que hay ciertos plugins que hacen este tipo de estrategias, pero no recomiendo el uso. Además, con el plugin, hay un famoso caso con el plugin de contacto, porque los plugins de contacto no solo utilizan la URL donde están incrustados, ¿vale? El famoso barra contacto, sino que también utilizan llamadas Ajax. Y esos plugins no detectan esas llamadas Ajax, no cargamos el formulario de contacto, dejábamos de recibir la solicitud de contacto, o sea que al final generaba un error. Para mí sigue siendo un a medida, lamentablemente. Muy bien. Buena pregunta, Mónica. Muchas gracias. Te recibirás un email con los comentarios y donde puedes ver el punto exacto en el vídeo en el que te estamos respondiendo. Sí, además, yo le he puesto también ahí un poco un plugin gratuito que sería el Perf Matter, que comentaba Moncho antes, también tiene esa funcionalidad, pero puedes probar este plugin que es gratuito, el Asset Cleanup, que te aplica más o menos lo mismo. En cada página tú puedes ver qué scripts se están cargando y decirle aquí este no, aquí este no. O decir, descárgamelo en todos, menos en este que sí, por ejemplo. Pasa que no es tan completo como lo que ha explicado Fernando, y lógicamente. Pero bueno, tienes opciones. Si no se te hace muy bola el meterte a picar código allá a lo bruto sin saber por dónde te andas, si no sabes PHP y demás, no vas a poder aplicar el truco de Fernando. Con esto puedes empezar un poco a conocer tu instalación de WordPress y todas estas cosas, aunque no las entendamos, aprendemos con ellas. O sea, que eso también no valoréis el valor de probar cosas y aprender con ellas. Efectivamente. Perfecto. Estaba contestando aquí la optimización correcta. Vale, ok. Bueno, yo creo que ya está. El resto o no tienen que ver o ya están contestadas perfectamente por escrito. Bueno, pues es la primera vez que hacemos una serie de 2 webinars sobre el mismo tema. Yo creo que podríamos hacer otros 2 más, hacer una optimización en directo, un panel de discusión. Es que este tema es infinito y prácticamente cada web, cada cliente tiene un caso diferente. Yo creo que se va necesitando ya un doctor WordPress. Pues sí, mira, un doctor WordPress ha de ser una opción ya en los próximos días. Sí, y el SEO a discreción también, que hace que nos lo hacemos un montón. Esto es de pregunta abierta. Que sepáis que Doctor WordPress es un tipo de webinar en el que ponemos en marcha preguntas abiertas. Y estos señores, sobre todo estos señores, son los que se dedican a contestar todo lo relacionado, pues eso, con optimización, con WordPress, con plugins, con temas, con el futuro de Internet, con todo aquello que queráis preguntarles. Aquí se atreven con todo. Nos atrevemos con todo. Bueno, Fernando Puente, Fernando Tellado, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia por haber venido. Han sido 2 días de WPO. Quedan grabados para que podáis verlo todas las veces que queráis. Aquellos y aquellas que no estéis suscritos al canal de YouTube ya estáis tardando. También en descargar el ebook, en ver el Ayuda WordPress /categories /WPO, que lo puse por ahí, en el que tendréis una lista de todos los artículos de Fernando Tellado en los que hablamos de optimización web. Y nada, animaros a que vengáis a SiteGround, activéis SG Optimizer y 1, 2, clic, 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 clic y ala, a correr, a volar. Muchísimas gracias, Fernando Puente, que sigues en Madrid, ¿verdad? No has viajado, ¿verdad? De momento en Madrid, ahora marcharé para las islas, para Tenerife. ¿Cuándo marchas? Nos movemos. Pues lo antes posible. Lo antes posible. Ya están en alerta 2, que lo sepas. O sea que ya es más fácil entrar. Lo antes posible nos tenemos que mover para allá y seguir con el día a día y con las optimizaciones, que como habéis visto, pues prácticamente cada minuto pues tenemos novedades. Hoy hemos visto alguna, pero bueno, los navegadores y la tecnología que estamos utilizando está vivo y cada vez van implementando nuevas cosas. Así que pues estemos atentos a todo esto. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernando Tellado. Que sigas escribiendo así de bien, que te sigamos viendo así de bien en los webinars. Y nada, algo, si quieres decir gracias, hasta luego. Nada, estoy deseando que se acaben los estados de alarma, los confinamientos y la madre que los parió a todos.
Y empezar a ver a la gente ir a México, ir a Colombia, a Venezuela, Claro que sí. a Brasil, a Argentina, a todas esas cosas pendientes que tenemos con tantos amigos en todos los lados, Sí. amigos de SiteGround y amigos de JIT, y ir a las Canarias, y ir a Málaga, Sí, ir sí, a todos sí. los sitios que estamos deseando salir. Sí, Yo creo que sí. vamos a explotar de Escapar ya directamente. emoción el día Huir. que te digan, ¡hala! De verdad, ya. Sí, sí, tenemos uno pendiente por Latinoamérica, pues por Centroamérica y tal, que se tiene que caer, pero vamos. Lidia ya está diciendo, sí, por favor. Ay, sí, mira, yo la verdad que entiendo que hay que ser responsable, pero sobre todo la gente más joven, que yo soy un chaval, o sea, yo, a ver, no los puedo justificar, pero entiendo que necesiten la fiesta, o sea, es que es necesaria, es fundamental. Hay que salir, abrazarse, besarse, ver a la gente, verle la cara, la sonrisa, no nos damos cuenta de la falta que nos hace. Cuando volvemos a la normalidad, o sea, yo creo que va a haber gente que va a dar un shock, va a decir, ¡guau! ¿Cómo he podido yo dejar de tener esto, por Dios? Que no me lo vuelvan a hacer, o sea, hago lo que sea, me vacuno de 100 veces de lo que sea, pero esto que no me lo vuelvan a quitar. Mientras tanto, seguimos online, pero que quede ahí el deseo y el deseo de que esto cambie ya cuanto antes. Y online mañana también tendremos WordCamp Venezuela, que nos lo está recordando Carla Patricia. Muchas gracias, Carla, vecina, por cierto, de aquí de Las Palmas. Tenemos mañana mañana comienza WordCamp Venezuela. Podréis escuchar también a Fernando Puente y podéis escuchar a Fernando Tellado. Están dentro del programa. Muchísimas gracias. Oye, un abrazo a los dos. A ver cuándo nos damos en persona. Nada, nos vemos pronto. Espero que programes ese Doctor WordPress, ¿no? Que cada 6 meses sacamos las batas y recetamos aquí, bueno, a la gente que nos sigue, pues bueno, abiertos a todo ese tipo de preguntas. Así que nada, Moncho, a tu disposición para el siguiente webinar. Fantástico. Dayana pregunta cómo entrar en WordCamp Venezuela. Simplemente pones en Google WordCamp Venezuela Online, WC Venezuela Online, y ya te aparece. Y es, creo que es 2021.venezuela.wordcamp.org. Suelen ser así las URLs. Ahí está. Ahí está la idea. Venezuela.wordcamp.org/2021. Bueno, menos mal que no me hicisteis caso. Un saludo, un abrazo a todos y a todas, a los que habéis estado aquí, a vosotros, Fernando, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente webinar en 15 días. Chao. De verdad, gracias.